Si alguien pudiera haber ganado el cielo por medio de la vida monástica de un monje, ese hubiese sido yo. Martín Lutero fue extraordinariamente exitoso como monje. Como monje de la orden agustiniana, él se sumergió en la oración, en el ayuno, en las prácticas ascéticas o monásticas. Él pasaba noches enteras sin dormir, soportaba el frío glacial sin una manta. A propósito, él se flagelaba constantemente. Él sigue diciendo, si hubiera continuado un poco más, me habría matado con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Y Lutero era conocido por llevar su cuerpo a rigores de austeridad que incluso amenazaban su salud. Y a veces ayunaba durante 3 días y dormía sin una manta en medio del invierno. Pero, ¿qué lo impulsaba a hacer esto? Habían dos cosas que Lutero mismo dice. La primera era un profundo sentido de su propia pecaminosidad. Y la segunda era un profundo sentido de la majestad y de la santidad pura de Dios. Ninguna penitencia, ningún consejo de consoladores de sus superiores podían calmar la convicción de Lutero de que él era un miserable pecador condenado. Su confesor le aconsejaba continuamente, ama a Dios, solo ama a Dios. Pero sin poder soportar la carga de su convicción de su pecado, Lutero un día estalló diciendo, no amo a Dios, yo lo odio. Y aunque buscaba amar plenamente a Dios por medio de estas prácticas, Lutero no encontró consuelo. Y cada vez más aterrorizado por el peso de la ira divina, él decía, cuando el alma es tocada por esta inundación de lo eterno, no siente ni bebe más que el castigo eterno. Y en sus primeros años, cada vez que Lutero leía el texto que eventualmente se convertiría en el más célebre de la Reforma, Romanos 1:17, su atención se centraba no en la palabra fe, sino en la palabra justo. ¿Quién podía vivir por fe sino aquellos que ya eran justos? El texto parecía claro para Lutero. El justo por la fe vivirá. ¿Quiénes habrían de vivir sino los que ya eran justos?, pensó Lutero. Lutero confiesa, yo odiaba esa palabra, la justicia de Dios, por la cual se me había enseñado según la costumbre de nuestros maestros. Dios es justo y castiga al pecador injusto. Y según ese entendimiento, Lutero no podía vivir por fe, porque él mismo no era justo. Esto fue hasta que Dios abrió el entendimiento de Lutero por medio del estudio intencional de la palabra. Y que conste, Lutero conocía muy bien la palabra desde antes de esto. Lutero conocía bien la palabra desde su niñez, desde su conversión, desde antes de convertirse en un monje. Pero esta revolucionaria imagen de Dios comenzó a florecer en la mente de Lutero por medio del estudio de la palabra. Y comenzó a ver de repente un Dios amoroso. Comenzó a formarse un Dios que cuida del pecador en medio del alma inquieta y atribulada de Martín Lutero. Martín Lutero dice, entonces, finalmente, Dios tuvo misericordia de mí. Y comencé a entender que la justicia de Dios es un don, es un regalo por el cual el hombre justo vive. Es decir, la fe, y que la frase, la justicia de Dios se revela
en el Evangelio es una frase pasiva indicando que el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y dice Lutero, ahora sentí como si hubiera renacido por completo, como si hubiera entrado en el paraíso. Y él sigue diciendo, en ese mismo momento, el rostro de toda la escritura se me hizo evidente. Mi mente recorrió las escrituras hasta donde pude recordarlas, buscando analogías en otras expresiones, como la obra de Dios por la cual Él nos fortalece, como la sabiduría de Dios por la cual Él nos hace sabios, la fuerza de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios, tan intensamente como antes había odiado la expresión, la justicia de Dios. Ahora alababa con amor esta palabra tan dulce. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en la misma puerta del paraíso. Y estas palabras, sigue diciendo Lutero, estas palabras justo y justicia de Dios herían mi conciencia como relámpagos. Me atemorizaban cada vez que las oía. Si Dios es justo, entonces Dios castiga. Pero por gracia de Dios, mientras meditaba una vez en estas palabras en la torre, el justo por la fe vivirá. Y la justicia de Dios. De repente vino a mi mente el pensamiento de que si los justos hemos de vivir por la fe, y si la justicia de la fe es para salvación de todo aquel que cree, entonces no es por nuestro mérito, sino por la misericordia de Dios. Y así mi alma fue consolada, porque era la justicia de Dios por la cual somos justificados y salvos por medio de Cristo. Estas palabras se volvieron más dulces para mí. Termina diciendo, por medio de esta palabra, el Espíritu Santo me iluminó en la torre. Y hay un recuento que dice que de una forma él estaba estudiando en su cuarto oscuro, y cuando el Espíritu Santo le iluminó, el cuarto se llenó de luz. Ahora leamos el texto juntos. Romanos 1:17. Dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y este es el nacimiento de la doctrina sola fide, sola fe. Esta es la detonante, este es el inicio, esta es la llama, este es el primer destello de luz. Un Martín Lutero cargado y atribulado y sin esperanza por su pecado, sin esperanza de alcanzar a ser justo delante de Dios por medio de sus propios méritos, es de repente iluminado por el Espíritu Santo a entender que la fe es dada como un regalo de Dios, como un don de Dios, y que la justificación es un producto, es un regalo, es un don de Dios por causa de la fe. Pero hermanos, tomemos una perspectiva aérea. Veamos esto de manera más general. Yo creo que es pertinente preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos celebrando la Reforma Protestante? ¿De qué estamos protestando? ¿A qué estamos protestando? ¿Y de qué nos estamos reformando? Y antes que venir todos y cantar llenos de orgullo, reformados, no. O iglesia protestante, iglesia protestante. Más que eso, yo quiero que tomemos un paso atrás y nos preguntemos, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú entiendes el porqué de esto? Más que plantearnos, esto es lo que nosotros creemos porque ellos están mal, yo quiero plantear la reforma, el movimiento protestante reformado, como algo que simplemente no pudimos evitar.
Y eso me lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué fue necesaria? Más que algo que celebramos, es un movimiento que fue necesario hacerlo. Y como vemos, el autor Andrew Messmer, Leo, dice, para los reformadores la idea no era innovar, ni era fundar algo completamente nuevo. Ellos no estaban tratando de innovar, sino de recuperar una visión bíblica de la iglesia. Y esto es importante. Se veían a ellos mismos como herederos. Y eso somos tú y yo. Nosotros somos herederos. Al leer las escrituras y a los padres de la iglesia, ellos percibieron que la iglesia de su tiempo se había desviado de sus raíces originales y por lo tanto sintieron la necesidad de corregir esa trayectoria. Su propósito era reformar la iglesia y devolverla a lo que ellos entendían que era la herencia histórica de la iglesia del primer siglo. Y yo quisiera tener más tiempo para hablar sobre esto. Voy a tomar un paréntesis. Este no es un sermón sobre Lutero. Lutero no es más que la gota que derramó el vaso finalmente. Antes de Lutero, junto a Lutero y después de Lutero, se levantaron cientos de hombres y mujeres reformadores, cientos de fieles, con el mismo compromiso de recuperar el cristianismo bíblico. Reformadores y pre-reformadores a quienes debemos tanto como a Lutero. Y que no sería justo dejar de mencionarlos, dejar de honrarlos, como si la reforma protestante hubiera sido algo únicamente de Lutero. Hay pre-reformadores, incluso 200 años antes de Lutero, como Pedro Waldo, como John Wycliffe, como John Huss. Y hay reformadores de la época de Lutero también, que vemos a Juan Calvino, vemos a John Knox, vemos a Ulrico Zwinglio, y nosotros no podemos dejar de mencionar a los nuestros. Aunque poco conocidos, los reformadores españoles también se mantuvieron fieles a Dios hasta la muerte. Constantino de la Fuente, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por quienes tenemos esto hoy. Esos son algunos de los cuantos sobre los cuales estamos parados en sus hombres. Son gigantes sobre los cuales estamos parados y el fundamento de la iglesia que tenemos hoy, el fundamento de nuestra iglesia hispanoparlante, en gran parte se sostiene por la obra de ellos, por su fidelidad. ¿Que Dios pudo haber levantado a otros? ¿Dios pudo haberlo hecho a través de otros? Sí, claro que sí. Pero nosotros honramos la fidelidad de estos hombres que defendieron la palabra de Dios hasta la muerte. La reforma no se trató puramente de alejarse de la Iglesia Católica Romana para innovar o para crear una nueva alternativa. Lutero no quería eso. Y ninguno de los reformadores tampoco. Lutero no quería crear una iglesia nueva. Eso es algo que él nos deja muy claro en sus escritos. El otro día hablaba con Roberto sobre esto. En nuestro tiempo, si tú trabajas en una empresa y te están tratando mal, y tú decides salir de esa empresa y crear una nueva empresa, eso es algo muy admirable. Y nosotros aplaudimos eso. Y es común que tus amigos te digan, sí, comienza algo nuevo tuyo. Eso es muy bueno, ánimo, hay éxitos. Yo creo que ese sentimiento moderno puede estar permeando incorrectamente una realidad histórica que es drásticamente diferente. Lutero no salió a crear su propia empresa. A ninguno de los reformadores, ni de los pre-reformadores, les dio deseo de independizarse. Ese no es el caso. Este rompimiento fue simplemente irremediable. El rompimiento de los caminos que se dio es porque no había otro remedio. Y la idea original de los reformadores era reencauzar el camino de la iglesia.
y no dividirla. Esto se trataba de preservar la herencia cristiana, la palabra herencia, en nuestra teología, señalando el error e idealmente viendo un arrepentimiento de los líderes de la iglesia a reencauzarse. Pero volvemos a hablar del desvío. ¿Y cuál era ese desvío? ¿Y por qué había que reformarlo? Yo sé que nuestros pastores han mencionado muchas veces algunos de estos desvíos, pero a nosotros nos conviene escuchar de nuevo, especialmente enfocado en el tema de la fe, que es el tema pertinente del día de hoy. Este es el motivo de la reforma. A esto nosotros protestamos. El Concilio de Trento fue una reunión de la Iglesia Católica, una reunión ecuménica de la Iglesia Católica que se dio para discutir las enseñanzas del movimiento protestante reformado. Aquí fue que se dio respuesta, una respuesta oficial a la reforma protestante. Y el Concilio de Trento sigue siendo la posición oficial de la Iglesia Católica Romana. Así que estas cosas que vamos a ver siguen siendo pertinentes. En esta sección yo me voy a ayudar de hombres como R.C. Sproul y como Andrew Mesmer, otra vez. Y vemos que el Concilio de Trento afirmó que la justicia de Dios se otorga a la persona a través de la santificación. Dígase, del proceso en el cual nosotros nos parecemos más a Cristo. Y que esta justicia se puede aumentar con el mérito personal. Trento decía que Dios no justifica a nadie hasta que dicha persona tuviera justicia real inherente en su persona. En otras palabras, Dios no declara justo a nadie que no sea justo. Entonces, de acuerdo a la doctrina católica, católico-romana, la justificación depende de la santificación. Y en contraste, la posición reformada, la posición protestante, entendió que la Biblia atribuye la justificación a una imputación de parte de Jesús al pecador. Y eso vamos a verlo más adelante. Vamos a definir eso un poco más adelante. La única base, entendieron los protestantes, por la cual una persona puede ser salva es la justicia de Jesús mismo, la cual se nos es adjudicada por medio de la fe. Yo quiero hacer una breve pausa para explicar la diferencia entre la justificación protestante y la justificación católico-romana. La justificación, antes de entrar en eso, la justificación es un término legal. Imagínate un juez que te está juzgando a ti y ese juez con su mazo te declara culpable o te declara inocente. Te declara inocente. Eso es ser justificado, es una declaración. Pero ¿de qué manera pasa esto? Nuestra gran diferencia protestante con los católicos romanos es la forma en la cual somos justificados. Los católicos romanos entienden que nuestra justificación es impartida por infusión. Aquí yo tengo un spray y esto es algo, es más o menos así, un poquito a poquito, la justicia de Cristo es infusionada en nosotros. Mientras que la posición protestante reformada entiende que por medio de la Biblia, y veremos la base de esto, por medio de la Biblia nuestra justificación es imputada. Eso significa que es plenaria, de repente y total. Nosotros somos declarados justos. De repente, nosotros somos declarados justos. Así como un juez le da con el mazo y de repente declara justo al acusado. Dicho eso, nosotros sabemos que hay sacerdotes católicos romanos que afirmarían
la doctrina de la justificación por medio de la fe sola. Y ellos son conocidos como criptoprotestantes. Eso no es un protestante que utiliza criptomonedas. Eso es simplemente, cripto significa escondido o oculto. Es un protestante oculto. Y ellos son protestantes por medio de su teología de la salvación. Si ellos creen que por la fe sola somos salvos, entonces son protestantes, digan lo que diga que son. Al mismo tiempo, hay millones de miembros de la Iglesia Católica Romana que creen lo mismo. Ellos son protestantes de la misma forma en su entendimiento de la salvación. Todo revuelve en torno a la pregunta, ¿cómo se salva una persona? Y si la respuesta es solo por la fe en Jesucristo, entonces esa es la respuesta protestante. Sea que tú digas que eres católico o no. Y yo te ruego que consideres esto. Yo te ruego que consideres esto. Porque la fe, lo que nos salva no es la fe en la sola fe. Lo que nos salva no es la fe en la doctrina de la fe. Lo que nos salva es tener la fe en quien genuinamente salva. Lo que nos salva es tener fe en Jesucristo, quien nos ha imputado, nos ha declarado justos. No es la fe en la doctrina, no es la fe en que nosotros tenemos el mejor entendimiento, sino es la fe en Jesucristo mismo. Y mira lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, lo que salva no es la calidad ni la cantidad de nuestra fe, sino el objeto mismo de nuestra fe. Voy a repetir eso. Lo que salva no es ni la cantidad ni la calidad de nuestra fe. Es el objeto en donde está puesta nuestra fe. Y yo aprovecho para hacer una ilustración, una de mis ilustraciones favoritas, del teólogo D.A. Carson. Son dos padres de familia judíos en la tierra de Gosén. Se ha anunciado que va a pasar en la primera Pascua, va a pasar el ángel de la muerte. Y todo aquel que no haya cumplido con lo que Moisés dijo, de sacrificar el cabrito y pintar con sangre los portales de sus puertas, su primogénito morirá. Uno de los padres de familia le dice al otro, ¿y a ti no te da nervios que el ángel del Señor va a pasar esta noche? Y el otro le dice, pero tú no hiciste lo que Moisés dijo que hicieras. Yo no tengo miedo, yo hice todo lo que yo tenía que hacer ya. Tú no has sacrificado el cordero. Tú no has pintado con la sangre del cordero tu puerta. Bueno, sí, yo lo hice. Y le dice el otro, pues tú no tienes que tener miedo de nada. Si tú hiciste lo que Moisés dijo que hicieras, tú no debes tener miedo. Y le dice el atemorizado, le dice, pero es que yo solamente tengo un hijo, tú tienes tres. Imagínate qué pasaría si... aquí han pasado muchas cosas raras últimamente. Hemos visto las plagas, hemos visto que el río se convirtió en sangre. Y el otro le dice, pero es que tú hiciste lo que Moisés te dijo que hicieras. Tú tienes que confiar en Dios. Bueno, en fin, los dos sacrificaron el cordero. Los dos pintaron con sangre sus puertas, como se les ordenó. Pasó el ángel del Señor en la primera Pascua. El primogénito de quién de ellos dos. Los dos obedecieron. Los dos tuvieron fe. La muerte no les pasó por alto bajo el fundamento de la intensidad o la claridad de su fe, sino en el fundamento de que la sangre del cordero los cubría.
no se trata de la intensidad ni la cantidad de tu fe, sino en el objeto de tu fe. ¿En quién está puesta tu fe? Hermanos, la Biblia nos dice que lo que salva es la fe. Y si alguno de nosotros tiene fe genuina, si alguno de nosotros o alguno que conocemos nosotros tiene fe genuina puesta en Cristo, aunque él entienda que le está faltando algo más, aunque tenga un entendimiento incorrecto, erróneo, de que le está faltando algo más para su salvación, ¿no será salvo? El objeto de su fe es correcto. Lo que importa es la fe en Cristo. Y ahora quiero que volvamos de vuelta a la doctrina católico-romana. Yo quiero que la veamos tomando un paso atrás con una cualidad de la cual nosotros no oímos en nuestro tiempo moderno, que es la caridad. Los hombres del pasado, que muchos de nosotros hemos leído, sobre la cual está fundamentada nuestra teología, hablaban de la caridad como una cualidad que te permitía ver la posición del opuesta de manera defender la posición opuesta como si fuera la tuya propia. Yo creo que a nosotros nos hace falta ese respeto a la posición contraria. Y yo pido que nosotros vengamos de manera humilde a ver cuál es la posición contraria. El nosotros decir, nosotros creemos en la justificación por medio de la fe, y Roma lo que cree es la justificación por las obras. O el decir, nosotros creemos en la justificación por la gracia, y Roma cree en la justificación por los méritos. O nosotros decir, nosotros creemos en la justificación por medio de Cristo, y Roma lo que cree es en la justificación por medio de cada persona. Eso es mentira, hermanos. Eso es una mala interpretación de la doctrina católico-romana, con la cual no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la doctrina católico-romana de la salvación, pero eso es incompleto, hermanos. Roma enseña ahora y siempre ha enseñado que la fe es necesaria e imprescindible para la salvación. Y en eso estamos de acuerdo. Si la Iglesia Católica cree, la Iglesia Católica cree que no se puede ser justificado sin la fe. Y en eso estamos de acuerdo. Pero en la teología, como hemos dicho muchas veces, en la teología nuestras palabras importan mucho. Las que nosotros incluimos y las que dejamos fuera también. Cada palabra importa. Y el mensaje de salvación se sostiene sobre preposiciones y conjunciones. Veamos los específicos, veamos dónde estamos de acuerdo y dónde estamos en desacuerdo. Roma dijo que la fe es el inicium, es el principio de la justificación. Roma dijo que la fe es el fundamentum de la justificación. Y Roma dijo que la fe es la rutex, la raíz de la justificación, en el Concilio de Trento. Y con cada una de esas cosas, nosotros estamos de acuerdo. Para Roma, la fe es necesaria e imprescindible. Y a eso nosotros decimos, eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Y Martín Lutero describió la sola fe como el artículo según el cual la iglesia permanece o se derrumba. Esta doctrina es de suma importancia para la permanencia o el derrumbe de nuestra iglesia. El centro de esta disputa teológica de los años 1500 se encontraba en una sola palabra. El ojo del huracán de la Reforma fue la pequeña palabra solo.
La pequeña palabra solo. Roma dice que la fe es imprescindible, pero no es suficiente por sí sola. Y eso tiene implicaciones filosóficas graves, monumentales. La principal de ellas es que, según Roma, tú puedes tener fe y no ser salvo. Y hermanos, miren, una verdad incompleta puede ser tan dañina como una mentira. Roma establece que el medio, el instrumento por el cual la persona es justificada, en primera instancia, es el sacramento del bautismo. En el bautismo, la justicia de Cristo es infusionada, recuerda, infusionada al alma, es infusionada al alma de la persona que recibe ese sacramento. Mientras que nosotros creemos, recuerda lo que te había dicho, creemos en la imputación, la declaración de la justicia de Dios plenamente para con nosotros, declarando al justo, declarando al pecador justo por medio de Cristo. Instantáneamente. Mira cómo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, tú y yo, por medio de la fe, somos hechos justicia delante de Dios en Cristo. Y de la misma forma, mira cómo se dice que Jesús, quien no conoció pecado, fue hecho pecado. Jesús, que no tuvo pecado, fue hecho pecado. Y nosotros que sí tuvimos pecados, fuimos hechos justicia de Dios. Roma continúa diciendo que el sacramento del bautismo no te salva automáticamente, sino que te permite recibir la justificación de Cristo. Y para ser salvo, tú tienes que hacer dos cosas, según Roma. Cooperare, la cooperación, y asentare, que es el ascender hacia la gracia del bautismo. Y si haces estas dos cosas, entonces tú te encuentras en un estado de justificación. Y decimos estado de justificación porque es un estado que se puede perder, un estado que puede cambiar. Nosotros estamos en un estado de justificación. Vuelvo a citar a Andrew Messmer. Dice, la comprensión de la justificación fue un punto de inflexión histórico. La palabra griega para justificar en el Nuevo Testamento, dikao, significa declarar justo. El griego para justificar significa declarar justo. Sin embargo, en su traducción al latín, justificari, con el tiempo adquirió el significado de hacer justo, hacerse justo. Esa sutil, pero muy profunda evolución lingüística en la Iglesia occidental alteró fundamentalmente la comprensión de cómo obtenemos el perdón de Dios. Los reformadores, al volver a los textos originales, se dieron cuenta de este error histórico. Y eso mismo les decía anteriormente, las palabras son sumamente importantes. La selección de nuestras palabras es sumamente importante. Mira como un ligero cambio de palabra, un ligero cambio de implicación en una palabra, lleva a un cambio monumental de significado. Lleva a un cambio de mensaje. Y ese estado de justificación, según la Iglesia Católica Romana, está sujeto a que tú la puedas mantener. Tú estás justificado, mientras tanto, siempre y cuando tú la puedas mantener. Pero si tú cometes un pecado mortal, entonces ese pecado mortal mata tu estado de justificación. Y según Roma, tú también puedes volver al estado de justificación después de que cometes pecados mortales. Pero eso es a través de otro sacramento, que es la penitencia.
¿Qué era la penitencia en el siglo XVI? La penitencia del siglo XVI implicaba la confesión de pecado, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, entendemos que es algo bíblico. La absolución sacerdotal, que también entendemos que es algo bíblico. Pero entonces espera, lo tercero son las obras de satisfacción, lo cual es fe más obras. Esas obras de satisfacción satisfacen las demandas de la justicia de Dios. Pero ¿qué específicamente eran obras de satisfacción? Esas obras eran tantos Padres Nuestros y ofrendas, lo cual son obras. Hermanos, no es que nuestras obras no son importantes, son sumamente importantes. Son importantísimas, pero su importancia recae en que son una prueba, son una evidencia de la fe genuina. No son las que ganan nuestra justificación. Tus obras no ganan tu justificación. Eso lo vemos en Santiago. Tus obras muestran tu fe, muestran que tu fe es genuina. Lutero mismo decía sobre esto. Solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca va sola. La fe que justifica siempre va acompañada de las obras. Y la Reforma Protestante, la sola fe, nos ha reencauzado en lo que la iglesia cristiana siempre ha creído. Vamos a Habacuc 2:4. Este es el texto que cita Pablo en Romanos 1:17. Es extraño ver a un profeta menor en el centro del movimiento reformado, pero aquí estamos. Habacuc 2:4 dice el profeta: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y mira lo que dice Calvino sobre este texto. Nada nuevo se dice aquí, sino que la doctrina que conocemos se confirma. ¿Cuál es esa doctrina? Que nuestra salvación se hace segura y cierta únicamente por la promesa de Dios, y que por lo tanto no debemos buscar otro refugio donde podamos resistir con seguridad todos los ataques de Satanás y del mundo. Él continuó diciendo: todo hombre que intente fortalecerse a sí mismo estará siempre sujeto a diversos cambios y nunca alcanzará la tranquilidad del alma, la paz de su alma. Así como también que el hombre no puede obtener descanso de otro modo que por la fe en Dios. Hermanos, mira lo que dice ahí. Todo hombre que intenta fortalecerse a sí mismo estará siempre sujeto a diversos cambios y nunca alcanzará la paz de su alma. ¿Cuáles son esas formas de fortalecerse a sí mismo? Esas formas son la fe y mis obras, la gracia y mis méritos, Cristo y yo mismo. Hermanos, el Evangelio no necesita ayuda. La fe no necesita ayuda. La gracia no necesita ayuda. Cristo no necesita ayuda. El pastor y autor Charles Spurgeon decía: yo no contribuí nada a mi salvación sino la necesidad de ella misma, sino más que la necesidad de ella misma. Y creo que también decía: si yo hubiera podido perder mi salvación, ya yo la hubiera perdido. Si fuera por mí. Mira lo que continúa diciendo Pablo en Hechos. El apóstol Pablo predicando en Hechos 13, 38 al 39. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados. Por medio de Cristo se nos ha anunciado el perdón de pecados. Y mira lo que dice el versículo 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, es que tú no pudiste ser justificado por medio de la ley. La ley no es para justificar. Tú y yo no podemos. Tú estás muerto en tus delitos y pecados y tú no puedes hacer nada por ti mismo. Finalmente, nosotros terminamos
terminamos este estudio y yo quisiera hacer una revisión de nuestra doctrina protestante, que yo creo que nos va a traer mucho gozo, nos trae mucha esperanza, porque esta doctrina protestante nos trató de regresar, recuperar, reencauzar en el cristianismo bíblico, en nuestra herencia bíblica. Nuestro problema es el mismo del joven Lutero. Nosotros tenemos a un Dios que es perfectamente justo y puro, y tú y yo no lo somos. Tú y yo somos criaturas caídas, pecaminosas, injustas e impías. Nosotros estamos, como dice Romanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso hace que nos planteemos una pregunta de gravedad infinita para nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo, un pecador injusto, presentarme ante un Dios infinitamente justo e infinitamente santo ante el juicio final? Y la iglesia en Roma ofrece una respuesta, y es que Dios te declara justo cuando ya tú seas justo. Eso depende de ti. De ti que estás muerto en tus delitos y pecados, según Romanos. Pero yo te quiero decir, tú no puedes. Yo no puedo. ¿Cómo tú le pides a un muerto, a alguien que está muerto, que se levante? No, es que hay que pedírselo más alto, más duro. ¡Levántate! Se mueve. No se mueve, está muerto. Más duro. ¡Levántate! No se puede mover porque está muerto. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada que tú y yo pudiéramos hacer por nuestro bien, para nuestra salvación. Especialmente porque Dios no requiere que tú seas un poco bueno, sino que tú seas perfecto. Como dice Mateo 5:48, sed pues perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. La barra está bien alta. Dios no te está pidiendo que seas bueno. Dios te está pidiendo que seas perfecto. Y esa perfección solamente se alcanza de una forma. Una persona no puede ser declarada justa ni sobrevivir al juicio de Dios sobre la base de lo que ya ha hecho. Tú y yo no podemos. Tú y yo somos pecadores. Y nunca habremos sido perfectos. La perfección solo la encontramos en una persona. En aquel que no cometió pecado. Nuestra esperanza eterna solamente está en aquel que ha sido perfecto, en Cristo Jesús. Y en que Él nos imputa, Él nos declara justos por medio de la fe. Él nos declara justos plenamente por medio de la fe. Y de la misma forma como Él nos declara perfectos por su perfección, nosotros estamos imputando nuestro pecado sobre Él, imputando nuestro castigo sobre Él. Si tú estás contando contigo mismo para obtener tu salvación, yo te quiero decir que tú estás en graves problemas. Eso no funciona. Si tú estás contando con tus obras para ayudar a la fe, en tu mérito para ayudar a la gracia, en tu persona para ayudar a Cristo, eso no va a funcionar. Mira lo que dice Romanos 3, 28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Hermanos, Dios justifica por medio de la fe.
no por nuestras obras, no por nada que tú y yo ayudemos. Y las obras son importantes, pero son únicamente la evidencia y el producto de una fe genuina, de una fe verdadera. Pero la que justifica es la fe, solo la fe. Se nos dice una y otra vez en la palabra, no es la ley, no son tus obras, sino que es la fe, solamente la fe que nos justifica. Esa es la única esperanza para el pecador en la vida y en la muerte, que en tu arrepentimiento, en tu fe, tú eres de repente declarado justo como Cristo, con los méritos de Cristo. Tú eres declarado perfecto. Y nosotros vemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no dice nada más, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que decía Calvino ahorita, que el que no busca en la fe, la justificación en la fe, se la va a pasar sin paz. Aquí Romanos nos lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, en estado de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza en la vida y en la muerte. Que Jesús, perfecto y sin mancha, te cedió por medio de la fe su justicia, su perfección. Una justicia y una perfección que será demandada de nosotros en el juicio. Y los que pusieron su fe en Él podrán decir ese día, yo no pude, Señor. Yo no fui suficientemente bueno. Yo pequé contra ti. Pero Él, en quien yo creí, en Jesús, Él sí fue perfecto. Yo puse mi confianza en Jesús. Yo puse mi fe en Jesús y Él dijo que yo podía venir. No por mis méritos, ni por mis buenas obras, sino por las suyas. Y en ese momento, en ese glorioso momento, nuestra esperanza de ese día es que Él nos recibirá, Dios el Padre nos recibirá, contándonos el mérito de Cristo y nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, hermanos. Esta es nuestra esperanza. Yo quiero finalizar leyendo una traducción un poco más literal de la última estrofa del himno Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero. Lutero dice, esa palabra, por encima de todos los poderes terrenales, permanece, pero no gracias a ellos. El Espíritu y los dones son nuestros, por medio de quien está a nuestro lado, de quién está a nuestro lado, de Cristo que está a nuestro lado. Que se lleven nuestros bienes, que se lleven a nuestros parientes y esta vida mortal también. El cuerpo puede matar, pero la verdad de Dios permanece aún. Su reino es para siempre. Hermanos, estamos dispuestos a dar nuestras vidas, nuestros bienes, por la verdad que salva. Aunque eso signifique reencauzar a la iglesia, aunque eso signifique dejar a un lado la Iglesia Católica Romana. La verdad de Dios permanece. Su reino es para siempre. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque solo por la fe nosotros somos justificados, Dios. Yo te pido hoy que tú hagas evidente en nuestros corazones, en nuestras mentes, la convicción de que nosotros somos salvos por la fe y no por nada más. No fe más otras cosas. Y que de la misma forma como tú iluminaste la mente y el corazón de Lutero a través de Romanos 1:17, tú lo puedas hacer con nosotros también. Dios, y yo te pido que si alguno no ha puesto su fe en ti, pido que esta mañana sea propicio para eso. Que tú puedas iluminar en su corazón, quitar de él
o de ella la carga de su pecado y puedas iluminarle de manera que la justicia de Cristo pueda ser imputada sobre él. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.